¿Alguna vez te has puesto a pensar qué pasaría si, de repente, todo se detuviera? Sin luz, sin internet, sin GPS. Un silencio tecnológico ensordecedor que dejaría nuestras ciudades irreconocibles. Parece guión de película de ciencia ficción, de esas bien catastróficas, ¿verdad? Pero ¿y si te dijera que esta amenaza puede ser mucho más real de lo que imaginamos? ¿Y que el plazo puede ser ya en 2025? Estoy hablando de un fenómeno natural increíblemente poderoso, viniendo directamente de nuestra estrella madre, el Sol. Una tormenta solar de proporciones épicas, tal vez como nunca hemos visto en la era moderna, puede estar en camino. Los científicos están vigilando, monitoreando cada pulso del Sol, y las alertas están sonando sobre un riesgo que puede afectar a cada uno de nosotros, en cualquier rincón del planeta, cambiando nuestra vida de la noche a la mañana. ¿Será que realmente estamos al borde de un apagón global, un evento que podría llevarnos de vuelta décadas en el tiempo? Quédate conmigo hasta el final para entender la ciencia detrás de esto, lo que realmente está en juego, lo que los especialistas dicen sobre 2025 y, más importante, lo que podemos hacer para protegernos. Créeme, esta es una información que vas a querer tener. Para que entendamos esta historia correctamente, necesitamos primero mirar hacia arriba, hacia nuestro Sol. Puede parecer esa bola de fuego amigable y constante en el cielo, dándonos luz y calor esenciales para la vida. Pero la verdad es que el Sol es una estrella increíblemente dinámica y a veces, violenta. Es una esfera colosal de gas supercaliente, principalmente hidrógeno y helio, en un estado llamado plasma, donde los electrones son arrancados de los átomos. En su interior, reacciones nucleares incesantes generan una cantidad absurda de energía. Y todo esto es gobernado por campos magnéticos extremadamente complejos y turbulentos. Esta actividad magnética no es constante, pulsa, fluye, sigue ciclos, como las estaciones aquí en la Tierra, solo que en una escala de tiempo cósmica. El ciclo solar más conocido, llamado ciclo de Schwabe, dura en promedio 11 años. Durante este periodo, la actividad del Sol va de un periodo de calma, el mínimo solar, donde hay pocas manchas solares y erupciones, hacia un periodo de intensa actividad, el máximo solar, donde el Sol se cubre de manchas y libera energía de forma mucho más frecuente y potente. Es como si el Sol tuviera un ciclo de humor, yendo de lo tranquilo a lo extremadamente agitado. Y una de las cosas más fascinantes es que, cerca del máximo solar, los polos magnéticos del Sol literalmente se invierten. El polo norte magnético se vuelve sur y el sur se vuelve norte, una danza cósmica de magnetismo. ¿Y adivina dónde estamos ahora en ese ciclo? Nos estamos acercando rápidamente al pico del actual ciclo solar, el ciclo solar 25, que comenzó oficialmente en diciembre de 2019. Las predicciones iniciales apuntaban hacia un pico más débil, pero observaciones recientes muestran que la actividad está aumentando más rápido de lo esperado, llevando a muchos científicos a revisar sus predicciones e indicar que el máximo solar puede ocurrir ya en 2024 o, más probablemente, a lo largo de 2025. ¿Y qué pasa durante el máximo solar? Resulta que el Sol se vuelve mucho más propenso a tener berrinches energéticos. Las manchas solares, que son regiones más frías y con intensa actividad magnética en la superficie, se multiplican. Y son justamente estas regiones inestables las que dan origen a los eventos que nos preocupan, las tormentas solares. ¿Pero qué son exactamente estas tormentas? No es lluvia o viento viniendo del Sol, claro. Son básicamente dos tipos principales de eventos solares explosivos que pueden afectarnos directamente: las erupciones solares y las eyecciones de masa coronal. Las erupciones son como flashes intensos de luz y radiación electromagnética que explotan de la superficie del Sol, generalmente cerca de las manchas solares. Piensa en una explosión gigantesca, liberando energía equivalente a miles de millones de bombas atómicas en cuestión de minutos. Esta radiación viaja a la velocidad de la luz y puede llegar a la Tierra en cerca de 8 minutos. El efecto inmediato es la ionización de nuestra atmósfera superior, lo que puede causar apagones en comunicaciones de radio de alta frecuencia, aquellas usadas por aviones en largas distancias y por operadores de radio aficionado. Las CMEs son eventos aún más impresionantes y potencialmente más peligrosos para nuestra infraestructura. Son erupciones gigantescas que expulsan miles de millones de toneladas de plasma solar, una nube de partículas cargadas,
protones y electrones, y campos magnéticos entrelazados hacia el espacio, a velocidades que pueden variar de algunos cientos a más de 3,000 kilómetros por segundo. Es como si el Sol eructara una burbuja colosal de materia y energía magnetizada. Si esa burbuja viene en dirección a la Tierra, y no todas vienen, afortunadamente, ahí sí la cosa se pone seria. Puede tomar de 1 a 4 días para cruzar los 150 millones de kilómetros que nos separan del Sol. Cuando esa nube de plasma finalmente alcanza nuestro planeta, colisiona con el campo magnético de la Tierra, nuestra magnetosfera, que actúa como un escudo invisible, protegiéndonos de la mayor parte de la radiación cósmica y solar. Esta interacción, esta colisión cósmica, puede ser visualmente espectacular. Comprime la magnetosfera del lado diurno y la estira del lado nocturno, canalizando partículas energéticas hacia las regiones polares. Allí, estas partículas colisionan con los átomos y moléculas de nuestra atmósfera, oxígeno y nitrógeno principalmente, excitándolos y haciéndolos emitir luz. ¿El resultado? Las famosas y deslumbrantes auroras boreales en el norte y australes en el sur, esas cortinas de luz coloridas que danzan en los cielos. Pero por debajo de esa belleza celestial, esta misma interacción puede causar perturbaciones geomagnéticas intensas. Es como si nuestro escudo protector fuera violentamente sacudido, y las consecuencias de esa sacudida pueden ser sentidas aquí abajo, directamente en nuestra tecnología. Ok, entonces el Sol tiene estos ciclos de 11 años. Estamos llegando al pico de uno de ellos en 2025, y puede escupir radiación y burbujas de plasma en nuestra dirección. ¿Pero por qué tanto alboroto ahora? Ya hemos pasado por decenas de máximos solares desde que comenzamos a usar electricidad, ¿cierto? Sí, hemos pasado, pero el mundo de hoy es drásticamente diferente del mundo de 11, 22 o 100 años atrás. Y es esa diferencia la que enciende la señal de alerta. Primero, y más obvio, nuestra dependencia de la tecnología ha alcanzado niveles sin precedentes. Piensa en absolutamente todo lo que depende de electricidad y sistemas electrónicos hoy. Nuestras casas, hospitales, sistemas de abastecimiento de agua y drenaje, supermercados, bancos, transportes, semáforos, trenes, metros, aeropuertos, toda la comunicación, celulares, internet, TV, radio, sistemas de seguridad, industrias. La lista es virtualmente infinita. Somos una civilización high-tech, completamente conectada a la corriente e interconectada digitalmente. Una falla prolongada en estos sistemas no sería solo un inconveniente, sería una crisis civilizacional. Segundo, aunque la intensidad exacta del ciclo solar 25 aún sea objeto de debate científico, algunos preveían un ciclo débil como el anterior, otros ahora ven señales de un ciclo moderado o hasta fuerte. El punto crucial es que no necesitamos el ciclo más fuerte de la historia para tener problemas. El riesgo real reside en la posibilidad de que ocurra una única tormenta solar extrema, una CME particularmente grande, rápida y magnéticamente orientada de forma desfavorable. Campo magnético apuntando hacia el sur, lo que facilita la conexión con la magnetosfera terrestre, que acierte a la Tierra de lleno. La frecuencia de esos eventos extremos aumenta durante el máximo solar, tornando el período en torno a 2025 estadísticamente más peligroso. El gran miedo, el escenario que quita el sueño a especialistas en infraestructura y gobiernos, es el llamado apagón global, o, más precisamente, apagones en larga escala y de larga duración. Pero, ¿cómo exactamente una nube de plasma venida del Sol, a 150 millones de kilómetros de distancia, derrumba nuestra red eléctrica? ¿Recuerdas las CMEs colisionando con la magnetosfera y causando perturbaciones geomagnéticas? Esas perturbaciones hacen que el campo magnético de la Tierra fluctúe rápidamente, y por un principio físico llamado ley de inducción de Faraday, la misma que usamos para generar electricidad en usinas. Un campo magnético variable induce corrientes eléctricas en conductores. Aquí en la Tierra, los conductores más largos y eficientes para esas corrientes inducidas son justamente las líneas de transmisión de energía eléctrica, que se extienden por centenas o millares de kilómetros.
además de oleoductos y gasoductos, e incluso los cables de comunicación submarinos. Esas corrientes inducidas del espacio son llamadas corrientes geomagnéticamente inducidas, GIX. Ellas son corrientes casi continuas, DC, diferentes de la corriente alternada, AC, que normalmente fluye en nuestras redes. El problema es que nuestras redes eléctricas, y principalmente sus componentes más críticos, no fueron proyectadas para lidiar con esa inyección de corriente continua venida del suelo. Las GIGs fluyen para dentro de los grandes transformadores de alta tensión en las subestaciones eléctricas. Esos transformadores son el corazón del sistema, elevando el voltaje para transporte eficiente y después bajando para distribución. La corriente continua de las GIGs satura el núcleo magnético de esos transformadores, haciéndolos supercalentar, vibrar intensamente y, en el peor caso, derretir sus enrollamientos internos o causar daños irreparables. ¿Y cuál es el problema de quemar algunos transformadores? El problema es que esos gigantes no son piezas de estantería. Son equipos enormes, pesando centenas de toneladas, extremadamente caros, millones de dólares cada uno. Y lo más crítico, son hechos a medida para cada localidad. El tiempo de fabricación y entrega de un nuevo transformador de alta tensión puede llevar de 6 meses a más de 2 años. Ahora imagina una tormenta solar extrema dañando decenas o centenas de esos transformadores simultáneamente en una vasta región geográfica. Tendríamos apagones en larga escala, afectando millones, tal vez billones de personas. Y la recuperación no sería cuestión de horas o días, como en los apagones comunes causados por tormentas terrestres o fallas locales. Podría llevar semanas, meses, o en escenarios más pesimistas delineados por algunos informes, como uno de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, hasta años para restaurar completamente la energía en algunas áreas. ¿Consigues imaginar las consecuencias sociales, económicas y humanitarias de vivir sin electricidad por tanto tiempo? Un ejemplo histórico que siempre sirve de alerta máximo es el famoso evento Carrington, que ocurrió en septiembre de 1859. Fue la mayor tormenta geomagnética ya registrada en la historia. En aquella época, la tecnología eléctrica más avanzada era el telégrafo. Aún así, los efectos fueron impresionantes. Sistemas de telégrafo en toda Europa y América del Norte fallaron catastróficamente. Operadores relataron llevar choques eléctricos directamente de los equipos. Papeles de telégrafo se incendiaron espontáneamente debido a las chispas, y algunas líneas continuaron funcionando incluso después de desconectadas de las baterías, alimentadas solo por las corrientes inducidas por la tormenta. Las auroras boreales fueron tan intensas y generalizadas que fueron vistas en lugares tropicales como Cuba, Jamaica, Hawái e incluso Colombia. Personas en regiones templadas conseguían leer periódicos por la noche solo con la luz de la aurora. Si un evento de la magnitud de Carrington sucediese hoy, con nuestra infraestructura global totalmente dependiente de electricidad y electrónicos, el impacto sería, sin exageración, civilizacional. Y no necesitamos ir tan lejos en el tiempo. En marzo de 1989, una tormenta solar bien menos intensa que Carrington, considerada fuerte, pero no extrema, fue suficiente para causar el colapso completo de la red eléctrica de la Hydro-Québec, en Canadá. En menos de 90 segundos, toda la provincia se sumió en la oscuridad, dejando 6 millones de personas sin energía por cerca de 9 a 12 horas en pleno invierno riguroso. Transformadores fueron dañados, y el costo del evento fue de decenas de millones de dólares. Otro evento notable fueron las tempestades de Halloween de 2003, una serie de erupciones y eyecciones de masa coronal intensas que causaron apagones en Suecia, forzaron el desvío de vuelos, afectaron satélites y sistemas de GPS, y produjeron auroras visibles hasta en Florida. Y los problemas de una supertempestad solar no se limitan a la red eléctrica, aunque ese sea tal vez el más impactante. Es un efecto dominó que puede derrumbar varias otras piezas cruciales de nuestra sociedad tecnológica. Los satélites, nuestros ojos y oídos en el espacio, son particularmente vulnerables. Ellos orbitan fuera de la protección de la mayor parte de la atmósfera terrestre
y están directamente en la línea de fuego de las partículas energéticas y de la radiación solar. Esas partículas pueden causar una serie de problemas: daños a los paneles solares que proveen energía, acumulación de carga eléctrica en la superficie del satélite, que puede llevar a descargas y cortocircuitos, penetración de partículas de alta energía en el interior del satélite dañando componentes electrónicos sensibles, y los llamados Single Event Upsets, donde una partícula atinge un chip de memoria o procesador y altera un bit de información, causando errores de software o fallas temporales o permanentes. Además, durante tormentas geomagnéticas, la atmósfera superior de la Tierra se calienta y se expande, aumentando el arrastre atmosférico sobre satélites en órbita baja, lo que puede alterar sus trayectorias y exigir maniobras correctivas, consumiendo combustible precioso o incluso llevando a la reentrada prematura. ¿Cuál es el problema de perder satélites? Bueno, piensa en cuántos servicios vitales dependen de ellos hoy. El Sistema de Posicionamiento Global, GPS, y sus equivalentes son esenciales no solo para la navegación de autos, aviones y barcos, sino también para la sincronización de redes de comunicación y financieras, para la agricultura de precisión, para la respuesta a emergencias y para innumerables aplicaciones científicas y militares. Los satélites de comunicación transmiten señales de TV, radio, internet y telefonía a áreas remotas y entre continentes. Los satélites meteorológicos nos dan pronósticos del tiempo cruciales para la agricultura, aviación y seguridad pública. Los satélites de sensores remotos monitorean el medio ambiente, desastres naturales y actividades humanas. Una falla generalizada en múltiples constelaciones de satélites sería un golpe durísimo a la economía global y a nuestra capacidad de operar la sociedad moderna. Perder el GPS puede parecer solo una molestia para quien usa Waze en el tráfico, pero para la aviación comercial, que depende de navegación precisa para rutas eficientes y seguras, o para la navegación marítima global, sería un riesgo de seguridad gigantesco, forzando un retorno a métodos de navegación más antiguos y menos precisos. Las comunicaciones por radio, especialmente las de alta frecuencia, HF, usadas por aviones en rutas transoceánicas y polares y por sistemas de comunicación de emergencia y militares, también serían severamente interrumpidas. Las erupciones solares causan apagones de radio casi inmediatos en el lado iluminado de la Tierra, mientras que las CME causan perturbaciones duraderas en la ionosfera que refleja las ondas de radio HF. Esto puede aislar regiones enteras, impedir la comunicación con aeronaves y barcos, y dificultar enormemente las operaciones de búsqueda y rescate. ¿Y el Internet? Muchos piensan que es inmune debido a las redes de fibra óptica que cruzan continentes y océanos. De hecho, la fibra óptica en sí no es afectada directamente por la interferencia geomagnética. Sin embargo, la señal de luz necesita ser amplificada cada 50 a 100 kilómetros por dispositivos llamados repetidores ópticos, que están en el fondo del mar. Estos repetidores son alimentados por corriente eléctrica que pasa por un conductor de cobre. Ese conductor es susceptible a las GIC. Un estudio de 2021 alertó sobre el riesgo de un apocalipsis del Internet causado por una tormenta solar extrema. Las GIC podrían dañar o apagar estos repetidores submarinos en masa, especialmente en latitudes más altas. Reparar estos cables es una operación compleja, demorada y carísima, que involucra barcos especializados. La pérdida de múltiples conexiones intercontinentales podría derribar grandes porciones de la red global por semanas o meses, con un impacto devastador. Entonces, el escenario que se dibuja es complejo e interconectado. Redes eléctricas en colapso, satélites fallando, GPS inoperante, comunicaciones interrumpidas, Internet global dañado. Es un efecto dominó aterrador que podría paralizar la sociedad moderna, afectando desde las necesidades básicas hasta las operaciones más complejas. Ante este escenario catastrófico, la pregunta urgente es: ¿estamos preparados? ¿Qué está haciendo la humanidad para protegerse? La buena noticia es que no estamos totalmente ciegos. La ciencia del clima espacial ha avanzado enormemente en las últimas décadas. Tenemos una flota creciente de observatorios solares, tanto en tierra como en el espacio, que funcionan como nuestros centinelas cósmicos. Satélites como el SOHO, el SDO, los satélites GOES de la NOAA y las misiones más audaces como la Parker Solar Probe
que está literalmente tocando el Sol, y el Solar Orbiter obteniendo imágenes de los polos solares, nos proporcionan un flujo constante de datos del Sol, monitoreando su actividad 24 horas al día, 7 días a la semana. Estos instrumentos nos ayudan a detectar manchas solares, erupciones y CME tan pronto como ocurren en la superficie solar. Para darnos alerta directa sobre CME, tenemos satélites en el punto de Lagrange L1, a 1.5 millones de kilómetros de la Tierra hacia el Sol. En ese punto, la gravedad del Sol y de la Tierra se equilibran, permitiendo que un satélite permanezca relativamente estable. Satélites como el DSC-OBR y el AC están en L1 y miden directamente las propiedades del viento solar y de las CME antes de alcanzar la Tierra. Esto nos da un aviso previo crucial, que puede variar de 15 a 60 minutos hasta algunas horas o días antes del impacto en la magnetosfera. Agencias como el SEWPCE de la NOAA, el Met Office y centros similares en la ESA emiten pronósticos y alertas de clima espacial. Estas alertas informan sobre la probabilidad e intensidad esperada de tormentas geomagnéticas, apagones de radio y tormentas de radiación solar. Este aviso previo, aunque sea corto, puede ser vital. Con él, algunas medidas operacionales de mitigación pueden ser tomadas. Las operadoras de redes eléctricas pueden monitorear las GIC, reducir la carga en transformadores vulnerables, reconfigurar la red, posponer mantenimientos o realizar apagones controlados y preventivos para proteger equipos caros y evitar un colapso en cascada. Los operadores de satélites pueden poner sus equipos en modo de seguridad, apagando sistemas sensibles, orientando paneles solares, o incluso ajustando órbitas si hay tiempo y combustible. Las compañías aéreas pueden desviar vuelos de rutas polares, donde la exposición a la radiación solar aumenta significativamente durante las tormentas, protegiendo a pasajeros y tripulación y garantizando la comunicación por radio. Además de esas medidas de corto plazo basadas en alertas, existe un esfuerzo continuo, aunque quizás no tan rápido como nos gustaría, para tornar nuestra infraestructura tecnológica más resiliente a largo plazo. Eso incluye la investigación y el desarrollo de transformadores de energía que sean intrínsecamente más resistentes a los efectos de las GICs, la instalación de dispositivos de bloqueo de corriente continua, como capacitores en serie, en las líneas de transmisión para impedir que las GICs entren en las subestaciones, el aprimoramiento de los proyectos de satélites con blindaje contra radiación y electrónicos más robustos, y el desenvolvimiento de sistemas de GPS más resistentes a interferencias. Gobiernos en varios países están comenzando a llevar el riesgo del clima espacial más a serio, aprobando legislaciones, como el ProSwift Act en los EUA, desenvolviendo planes nacionales de emergencia e incentivando la colaboración entre agencias gubernamentales, industria y academia. No obstante, la implementación de esas soluciones de ingeniería y resiliencia enfrenta desafíos significativos. Modernizar redes eléctricas que fueron construidas a lo largo de décadas es un proceso extremadamente caro y demorado. Muchas redes alrededor del mundo, especialmente en países en desenvolvimiento, aún son altamente vulnerables. La coordinación internacional también es un punto crítico, pero complejo. Una tempestad solar es un fenómeno global que no respeta fronteras políticas. Proteger la infraestructura requiere un esfuerzo colaborativo en escala planetaria, compartiendo datos, mejores prácticas y tecnologías, lo que ni siempre es fácil en nuestro mundo geopolíticamente fragmentado. ¿Y cuánto a nosotros, ciudadanos comunes? ¿Qué podemos hacer delante de una amenaza cósmica de esa magnitud? Bien, aunque no podamos parar una CME, podemos nos preparar para sus posibles consecuencias. La concientización es el primero y más importante paso. Entender que ese es un riesgo real, aunque de baja probabilidad, pero de altísimo impacto, y comprender la importancia de estar preparado para interrupciones prolongadas de servicios esenciales es fundamental. Tener un kit básico de emergencia en casa es siempre una recomendación prudente, no solo para tempestades solares,
pero para cualquier tipo de desastre natural o emergencia tecnológica. Ese kit debe incluir agua potable, por lo menos 3 litros por persona, por día, para algunos días. Comida no perecible, como enlatados y barras de cereal. Un kit de primeros socorros completo. Linternas, de preferencia a dínamo o con pilas extras. Un radio a manivela o a pila para oír noticias y alertas oficiales. Medicamentos esenciales para quien hace uso continuo. Ítems de higiene personal. Y quizás un fogón portátil, usado con seguridad. Mantener copias físicas o digitales en dispositivo offline de documentos importantes, como identidad, pasaporte, certificaciones, pólizas de seguro, y tener un poco de dinero en especie guardado en casa, también puede ser extremadamente útil, ya que sistemas bancarios, tarjetas de crédito y cajeros electrónicos dependen de electricidad y redes de comunicación para funcionar. Además, es importante tener un plan familiar de emergencia. Converse con su familia y amigos sobre cómo ustedes se comunicarían caso los teléfonos celulares y la Internet paren de funcionar. Definan puntos de encuentro. Piensen cómo ayudarían vecinos ancianos o con necesidades especiales. Saber qué hacer y cómo actuar en conjunto puede reducir el estrés y aumentar la seguridad durante una crisis. Es crucial también buscar informaciones de fuentes confiables durante un evento. En caso de apagones o interrupciones, procure oír radios locales a pila o siga las orientaciones de las autoridades de defensa civil. Desconfíe de boatos e informaciones sensacionalistas que pueden circular en redes sociales si ellas aún estuvieran funcionando. No se trata de entrar en pánico o vivir con miedo del sol. El sol nos da la vida. Se trata de tener prudencia, conocimiento y estar preparado. Así como nos preparamos para huracanes en áreas costeras, terremotos en zonas sísmicas o nevadas en regiones frías, necesitamos comenzar a incorporar la posibilidad de una tempestad solar severa en nuestro planeamiento de riesgos, reconociéndola como un peligro natural real de la era espacial en que vivimos. Entonces, volviendo a nuestra pregunta inicial y crucial, ¿la tempestad solar de 2025 representa un riesgo real de apagón global? La respuesta, basada en la ciencia actual, es sí, el riesgo existe y es real. El Sol está entrando en su periodo de mayor actividad en este ciclo. Nuestra dependencia de la tecnología es mayor que nunca, y nuestra infraestructura aún posee vulnerabilidades significativas. Un evento extremo, una CME del tipo Carrington direccionada a la Tierra, aunque estadísticamente raro en cualquier año específico, podría sí tener consecuencias devastadoras y causar apagones en larga escala y de larga duración. No obstante, es fundamental mantener la perspectiva. No estamos hablando de un escenario apocalíptico inevitable o de un fin del mundo inminente. La ciencia del clima espacial está avanzando rápidamente en el monitoreo, modelaje y previsión. Medidas de mitigación y estrategias de resiliencia están siendo desenvueltas e implementadas, aunque quizás no en el ritmo ideal en todos los lugares. La probabilidad de un evento verdaderamente catastrófico en el nivel de Carrington acontecer exactamente en 2025 aún es considerada baja por los especialistas, aunque no sea cero. E incluso eventos menores, más probables, pueden causar problemas significativos e interrupciones localizadas, como vimos en Quebec y en otros incidentes. Lo más importante que podemos tirar de todo eso es la comprensión de que vivimos en un planeta dinámico orbitando una estrella activa, y que nuestra tecnología, por más avanzada y sofisticada que parezca, aún es fundamentalmente vulnerable a esas poderosas fuerzas de la naturaleza. Ignorar ese riesgo sería imprudente. Necesitamos continuar invirtiendo en ciencia para entender mejor el Sol y sus efectos, en ingeniería para fortalecer nuestra infraestructura crítica, en políticas públicas para coordinar la preparación y la respuesta, y en concientización pública para que todos nosotros sepamos cómo actuar. ¿Y ahí qué te pareció esa jornada por el mundo de las tempestades solares?
¿Ya había parado para pensar sobre cómo el sol puede afectar nuestra vida aquí en la Tierra de forma tan directa? ¿Quedó más preocupado, más curioso o quizás más preparado? Deja aquí en los comentarios su opinión, sus dudas, sus reflexiones. Vamos a conversar sobre eso. Su perspectiva es muy valiosa para entender cómo ese asunto complejo resuena con cada uno de nosotros. Si te gustó ese video, si él te trajo informaciones nuevas, te hizo pensar y quizás hasta te dio algunas ideas de cómo se preparar, por favor, no olvida de dejar aquel like esmerado aquí abajo. Eso es súper importante y ayuda demasiado nuestro canal a crecer, a alcanzar más personas y a continuar trayendo contenido de ciencia y tecnología de forma accesible e interesante para usted. Y claro, si usted aún no hace parte de nuestra comunidad, clica ahora en el botón de inscribirse y activa el sininho de notificaciones para no perder ninguno de nuestros próximos videos. Prometemos que tiene mucho más contenido fascinante viniendo por ahí. Muchas gracias de corazón por haber quedado conmigo hasta aquí, por haber dedicado su tiempo a aprender sobre ese tema tan importante. Fue un placer inmenso compartir esas informaciones y reflexiones con usted. Un grande abrazo, cuídese, prepárese con calma y gente se ve en el próximo video. Chao.